Ok, listo. Em, Justo, ¿no? El tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con, o bueno, va a ser lo de la diferencia entre igualdad y equidad y movilidad social, toda la cuestión económica, ¿no? Que es la siguiente unidad que vamos a revisar después de ideología. Y importante parte de lo que a mí se me hace interesante de la propuesta de Freire, o que creo que actualmente se está poniendo muy en boga, entre muchas cosas, pues, tiene que ver mucho con la tecnología, ¿no? Y nuestra incapacidad cada vez mayor de tener un poco de paz, de calma, no sé si a ustedes les pase, pero a mí sí, esta cosa muy adictiva de las redes sociales, ni tienes que revisar nada con el teléfono, pero pues el teléfono se vuelve una cosa y pues, ya un apéndice nuestro, ¿no? Nosotros luego pensamos que en el futuro, que vaya, no es que no vaya a pasar, pero por nuestra forma y el uso de la tecnología parece que no será muy pronto ni funcional. Como que generalmente pensamos la tecnología eh, en nuestro cuerpo, ¿no? Porque vamos a poder ver un lente en el ojo y cosas así. Y parece ser, por cómo va avanzando, que no va a ser en ese sentido, porque ya la tenemos, ¿no? Por supuesto que tenemos tecnología en nuestro cuerpo, con las medicinas, por ejemplo, y cosas así, pero bueno, el avance parece ser que pues tiene que ver con estos dispositivos, ¿no? Que llevamos a todos lados y esta cosa con las manos, con el ojo y demás, y pues mucho de ello estamos viendo, claro, es muy pronto también para decir cosas, ¿no? Es muy, muy, muy pronto y pues nos encanta hacer también, pues como si solo nuestra época o nuestro exacto momento en el tiempo fuera lo que está sucediendo, lo que va a suceder, pero estamos viendo estudios donde pues, la capacidad de reflexionar, de ser críticos con lo que vemos, consumimos, leemos, en el caso específico de Freire, pues cada vez se vuelve más un privilegio, ¿no? En términos educativos. Ahora está, no sé si han visto todas estas cosas, ¿no? Que ya lleva un rato circulando, pero bueno, ahora fue más escandaloso porque se salió de las escuelas a las que los súper ricos de la tecnología mandan a sus críos y pues no los mandan ni a las escuelas públicas ni a escuelas pro-tecnológicas, ¿no? Parece ser que los mandan a escuelas en la naturaleza y con mucha convivencia entre humanos, con muy poca tecnología y algo que se privilegia cada vez más es justamente la capacidad lectora. Entonces a mí me parece muy interesante justo estos dos autores que además se les ha tildado de fantasiosos, ¿no? Freire, pues seguramente ustedes lo han leído en las teorías pedagógicas o en algunas otras materias, y pues de repente, ¿no? O aquí creo yo, o que esto es lo que a mí me interesaría abordar en el curso este que voy a dar, sobre, bueno, qué realmente están diciendo, ¿no? Porque de repente parece que es como recetas fáciles que dan ambos, o así se les han leído, tanto a Freire como a Fromm, como pues, ay, todo es, depende del diálogo, ¿no? Hay que dialogar, y si dialogamos, pues hacemos comunidad. Y de repente, pues decimos, ay, es que así las cosas no son tan fáciles. Pues, ¿qué estamos entendiendo por diálogo y por comunidad? Mucho del problema tiene que ver con la transformación de los significados de las palabras, que justamente tiene que ver con esta cosa de la igualdad y la equidad. Em, Generalmente cuando nosotros hablamos, ¿no? Pues las palabras han tenido todo un recorrido, toda una transformación. Nietzsche particularmente va a hacer un estilo o un tipo de metodología de la investigación que se llama genealogía, que después recuperarán muchos otros autores. El más famoso diría yo que es Foucault, que va a ser tal cual una genealogía, y Nietzsche lo que va a hacer en un libro muy interesante, si pueden leerlo, pues, se los recomiendo, que se llama La genealogía de la moral, y en ese libro lo que justamente él está haciendo es hacer una revisión genealógica en términos de eh, cómo esa palabra se ha transformado, cómo
qué es lo que significaba en cada una de las épocas en las que se ha utilizado. De repente, nos es muy fácil o nos es, pues, es algo muy cotidiano esto que les decía del tiempo, pues nosotros como individuos tenemos una concepción del tiempo particular, ¿no? Muy subjetiva, pues es a partir de nuestra propia experiencia, de nuestra propia edad, ¿no? El paso de los años, hay cosas que solo nos da la experiencia en términos de vida, que no nos puede dar ningún otro tipo de conocimientos. Hay otro tipo de conocimientos que pueden hacer que nuestras experiencias sean distintas, etcétera, ciertas vivencias, ¿no? Pero solo podemos medir ciertas cosas desde nuestra propia individualidad. Ahora, esa no es la única forma de relacionarnos con el tiempo, ¿no? También está la concepción social, histórico-social, y también está la concepción en términos de la materia, ¿no? Una cosa es el tiempo que las cosas, en términos de física, ¿no? Lo que nosotros llamamos ciencia nos dice que han existido, que llevan X tiempo existiendo. Y otra cosa muy distinta es pues cómo cada sociedad va a interpretar eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, pues los calendarios, existen muchos calendarios, cada vez pues hay, buenas noches Patricia, cada vez hay más homogeneización en ese, homogeneidad en ese sentido, ¿no? Lo de los calendarios, pero antes pues cada cultura tenía su propio calendario. ¿Por qué? Pues porque hay muchas formas de medir el tiempo y pues eso es lo histórico-social, nuestra individualidad y pues esta otra cosa en otro sentido, ¿no? Nosotros, pues generalmente medimos el tiempo, nosotros, cualquier persona, medimos el tiempo en nuestra individualidad y pues esta historia social. Pero esta historia social, ¿no? Va a también tener muchas interpretaciones en el sentido de quién nos la está narrando, quién está contando esa historia y también, pues, cierta dimensionalidad, ¿no? Que tiene que ver con cuestiones materiales, pero no las piedras, sino edificios, el tipo de publicidad que se utilizaba, el tipo de ropa que utilizamos. Entonces aquí hay muchas pues, líneas temporales que todo el tiempo están ahí viviendo, ¿no? Conviviendo. Eso va a ser la cultura. Por ahí hay un meme que dice que las tradiciones es presión de personas que están muertas. Y pues de una forma es verdad, ¿no? La mayoría de las cosas que hacemos en términos de tradiciones como humanos, pues nos las heredaron personas que hoy ya están muertas, ¿no? Esta cosa de los héroes nacionales, por ejemplo, prácticamente todas las personas que consideramos héroes nacionales ya murieron y de la mayoría, pues su vida ni siquiera fue como nos la cuentan, ¿no? Entonces, en estos relatos es lo que justamente pues vamos a ir construyendo como cultura, como sociedad, y a partir de esos relatos pues nos vamos comportando nosotros, ¿no? Que es todo esto que hemos hablado de la ideología, por ejemplo. Y esto que hay grupos que dicen que hay una ideología que se nos está imponiendo, y hay quienes dicen, no, esa ideología está bien, la que se nos impone está otra, ¿no? Y hay quienes dicen, no, no, ya no existen las ideologías, eso acabó. Y va quienes vinculan lo ideológico con lo político. Hemos visto lo complicado que es utilizar esta palabra, como justamente la misma palabra se ha transformado y eso pues va creando ciertas narrativas que llevan a acciones, ¿no? Y estas acciones pues es lo que denominaremos como política. La política en este sentido o desde estas visiones pues no son las asociaciones partidistas o no son los grupos gubernamentales o administraciones de turno, sino pues todo lo que permite que eso suceda, ¿no? Los acuerdos a los que llegamos como comunidades, como sociedades, de que nos vamos a comportar de cierta manera, nos van a regir ciertas reglas, ciertas formas, ciertas normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí la cosa justamente es una cosa muy extraña porque pues cuando nosotros nacimos, al menos los que estamos aquí presentes en esta sesión, desde que nosotros nacimos, ya existen, ¿no? Ya está la Constitución mexicana. La Constitución mexicana es de 1917, ¿no? La que nos rige actualmente. Eso pues ya es más de 100 años.
Entonces, pues desde que nosotros nacimos están estas cuestiones ahí puestas de las garantías individuales, de los derechos, no sabemos, ¿no? De memoria del derecho tercero, el derecho a la educación, el 27, el 123, que son como los que ahí siempre nos están enseñando, y hay otros, bueno, que se reforma y que no, y que sí, pero son cosas que ya están ahí desde que nosotros estamos y que por eso, pues vamos a tomar no solo como buenas o normales, sino como algo que no se puede modificar. Y esa es la cuestión de nuestra individualidad, ¿no? Nosotros no concebimos el tiempo en estos grandes relatos sociales porque, pues, prácticamente el grueso de las personas, pues, no vive 100 años, ¿no? Cada vez vivimos más tiempo, pero todavía no, la mayoría no llega a los 100 años, depende del país también, depende de los hábitos, depende un chorro de cosas, pero pues la mayoría no llegamos a los 100 años. Entonces, que nuestra constitución tenga 110 años, pues es algo, además de que fuéramos hace mucho tiempo y desde que nacimos ya estaba, nos da esta sensación de que siempre ha estado, ¿no? De permanencia, de que las cosas tardan muchísimo en transformarse. Depende desde qué punto y perspectiva histórica lo vemos, porque si lo vemos desde la historia, de lo que nos dice al menos la física, que llevan, ¿no? La materia existiendo en el universo, y pues ya saben que hacen esta cosa del reloj y no sé qué, que estamos en el último minuto de la noche y tal, de un día nada más, y nosotros como humanos tenemos bien poquitito tiempo. Pues comparado con eso, pues hablar de una constitución de 100 años no es nada de tiempo, no es una broma. Pero comparado con un niño que acaba de nacer y le hablan de una constitución que el niño todavía ni siquiera tiene la concepción temporal, o a nosotros mismos de no, vamos a quitar esa constitución y vamos a hacer otra, pues son cosas que de repente nos suenan muy extrañas porque pues siempre han estado, ¿no? Y ahí es donde está lo complejo de lo social. Siempre hablo, bueno, es muy común esta cosa, este meme, este chiste sobre los sociólogos, ¿no? De di lo tuyo, esto es una construcción social. Y es verdad, ¿no? Lo hemos discutido, todo es una construcción social, pero eso social, además de que se representa en cuestiones materiales, nos rebasa por mucho en la concepción de la vida que tenemos, ¿no? Y eso va a hacer que no solo normalicemos en el sentido de que pues, así han sido siempre las cosas, sino que, y más en esta época que el futuro pues, se nos va poniendo cada vez más cortito, ¿no? Por esta inmediatez en la que vivimos, nos da la sensación de que hay poco por hacer, ¿no? De que poco se puede lograr, de pocos cambios pueden suceder. ¿Por qué? Pues porque además de que los cambios cada vez perduran menos y son menos profundos, o en este sentido, que a la vez, pues es lo mismo, ¿no? En nuestra perspectiva, mientras la gente vivía en ciertos momentos históricos, lo veía como, pues, lo cotidiano. Vivimos en esta ambivalencia, ¿no? Si ya leyeron a Edgar Morán con Los siete saberes siempre confundo el nombre de... eh, Ay, Alonso, perdóname, no había visto tu mensaje ahorita que abrí el chat, lo vi. Ahorita hablamos esto de las actividades, cuáles van en qué lugar, porque creo que está siendo no solo tú, sino creo que está siendo problemático. Y bueno, justo hablando de las actividades, ¿no? Por eso vi esto. De Edgar Morán, que justamente nos va a hablar de los saberes, el saber planetario, y nos habla de la complejidad, y esta complejidad tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que, pues por un lado, nosotros somos seres completos y a la vez seres incompletos y somos individuos, pero a la vez somos parte de una comunidad, ¿no? Y a la vez nos damos cuenta de nuestro pues, tiempo, espacio, pero no somos capaces de imaginar pues, toda la magnitud temporal. En esa complejidad que llamará Morán a esa situación, pues es en la que nos encontramos, ¿no? Y justamente a partir de eso, bueno, él va a decir, pues, ciertas cosas con las que nosotros vamos a tener que vivir, pero esto para darnos la posibilidad o para darnos herramientas justamente para transformar otras, ¿no?
transformarlas de una forma en la que entendamos justamente nuestro papel como individuo en su pedacito y en su magnitud. Cuando nosotros como sociedad vivimos en una sociedad en la que nos es complicado imaginar que puede haber transformaciones, pues generamos ciertos comportamientos, ciertas conductas. Y esto tiene mucho que ver con los modelos que se van estableciendo como hegemónicos, ¿no? Para nuestro lado del mundo, pues el capitalismo, la democracia, esta idea de las libertades individuales, pues son lo correcto, son lo que debe ser. Pero pues eso solo es un lado del mundo, hay la mitad del mundo, ¿no? Piensa de otra forma, practican otra religión, pensando solamente pues, en India, China, eh, todo África, ¿no? Eh, todos los demás países asiáticos, que algunos son católicos o tienen algunas ciertas similitudes, pero pues bueno, la cantidad de personas que practican el hinduismo es enorme, ¿no? O el budismo. Y pues esto es algo interesante o es algo importante que reflexionar porque pues nosotros practicamos la religión del pedazo de mundo en el que nacimos, hablamos el idioma del pedazo de mundo en el que nacimos. Si nosotros hubiéramos nacido en otra latitud, ¿no? Muy probablemente estaríamos practicando otra religión, estaríamos hablando otro idioma y estaríamos haciendo otras cosas porque no tiene que ver con o nosotros como individuos somos conformados en estos espacios, ¿no? En estos grupos y demás. Aparte de esto, nos hace pensar que lo que nosotros estamos viviendo ahorita siempre ha sido así, en estas narrativas, además, que se juntan con otros intereses, ¿no? Que como hemos visto, pues no son intereses necesariamente de gente malvada que esté sentada, ¿no? O como se le caricaturiza de repente, pero sí personas que por estar en esta misma inercia, por ser parte de esta misma sociedad y por estar en ciertas posiciones, tienen la capacidad, desde sus creencias, pues, llevar y dirigir el rumbo de cientos y miles y millones de personas, ¿no? Ahora vemos todo lo que está pasando en Gaza, ¿no? Y vemos cómo, pues, un puñado de personas pueden decidir, pero no pueden decidir desde su individualidad, sino desde estas esferas de poder. Y eso es algo importante, ¿no? Em, que estas personas, históricamente, que han sido muy malvadas o muy buenas, pues no es en el acto individual en el que logran las cosas, porque, pues vaya, no es Netanyahu el que está disparándole a los palestinos, él como individuo, sino que él da las órdenes, ¿no? Porque a él se le ha investido un poder, y así lo mismo en todos los grupos de poder, para lo extremo y para lo más local. Estas formas pues se reproducen y entonces ahí lo político siempre va a estar ligado, como hemos estado viendo, ¿no? Cómo se reproducen estas formas pues desde la familia, desde estos grupos pues tan íntimos en los que muchas veces no estamos pensando, a menos que pues, se vivan ciertas situaciones muy estrictas, ¿no? No estamos todo el tiempo cuidándonos lo que decimos sin más, estamos en la intimidad de la familia, ¿no? Se supone que mostramos nuestra cara y más con nuestra familia nuclear, porque pues dependerá con quiénes convivamos más y con quiénes vivamos, pero pues si vamos a casa de una tía, de la abuelita, de un sobrino lejano, pues a lo mejor ponemos nuestra mejor cara, nos evitamos ciertos comentarios y demás, pero en la cotidianidad, ¿no? Con las personas con las que más convivimos, con nuestra pareja, nuestros papás, nuestros hijos, alguna tía que viva con nosotros, un sobrino, nuestra abuela, no sé, personas con las que convivimos cotidianamente, pues vamos a ir mostrando nuestra cara verdadera. Y entonces estas ideas, pues, se consolidan o se ponen en duda. Y vamos justamente, conforme vamos creciendo, las vamos contrastando, ¿no? Que esto es de lo que hemos hablado ya, que decía Lukács, que decía Hegel sobre la alienación, sobre esta forma de primero absorber absolutamente todo lo que nos dan sin cuestionarlo y después, pues, meternos en nuestros propios procesos de alienación que
tendríamos que estar constantemente, en teoría, preguntándonos, ¿no? Pero bueno, hay una ruptura con este nicho primario. En ese sentido, pues, ¿qué pasa con todas las cosas que aprendimos sin darnos cuenta que aprendimos y que nos hacen repetir patrones políticos, por ejemplo, ¿no? Em, Esta cosa de, pues, tiene que haber ricos y tiene que haber pobres. Y de repente, pues, no nos ponemos a pensar si en toda la historia siempre ha habido estas diferencias tan enormes o las diferencias por lo mismo. Desde las narrativas contemporáneas, pues claro que la historia se revisa de cierta manera y entonces pues nosotros llamamos a ciertos periodos de la historia con formas contemporáneas. Por eso la importancia de revisar qué significa la palabra en cada contexto, porque no es lo mismo lo que significa democracia en este momento, lo que entendemos por democracia ahorita, que cuando se impuso, ¿no? Que cuando cae la monarquía y se buscan nuevas formas, al menos en Occidente, y se buscan nuevas formas de organizarnos y surge, ¿no? Esta cuestión del pueblo no va a ser lo mismo que con Grecia, ¿no? Que fueron los que inventaron esta cosa de la democracia. Entonces tenemos tres momentos completamente distintos de lo que vamos a entender por democracia. Y además no fue todo Grecia que ejerció el sistema democrático, ¿no? Solo fue en Atenas. Y ellos entendían pues, la democracia de una forma, pero participaban de otros sistemas políticos, ¿no? Porque se reconocían por el lenguaje y la religión que practicaban al grupo de los griegos, de los helenos, pero ellos se organizaban políticamente de otra forma, los atenienses, y después gente dijo, ah, mira, qué bonito, ¿no? La Grecia tan siempre dándonos cosas tan importantes, y está la democracia, vamos a recuperarla, ¿no? Vamos a retomarla, pero obviamente ya no era la misma sociedad, había pasado tiempo, entonces ya no eran las mismas personas, ya no va a ser lo mismo esa democracia. No quiere decir que en un momento sea mejor o sea peor, sino que no es la misma democracia. Y lo mismo pasa actualmente, ¿no? Entonces nosotros no podemos comparar la democracia que estamos viviendo ahorita con la democracia griega ni con la democracia post monárquica, era monárquica en Europa, porque pues, son momentos completamente distintos en los que nos relacionamos de manera distinta con el medio, ¿no? En ese sentido, pues justamente estas palabras van a ir transformándose y nos van a dar significados distintos que además pues ya ha habido muchas personas, sobre todo en la literatura, que nos van a hablar de esto, ¿no? De la transformación de las palabras. No sé si han leído la novela 1984 de George Orwell. Justamente ahí va a hablar, ¿no? De cómo surge la neolingua y pues hacen unas cosas bien extrañas con el lenguaje. Entonces, una de las cosas que va a decir Orwell es la guerra es la paz. Y pues de repente nosotros decimos, eso no tiene sentido, pero vemos imágenes, vemos ciertas situaciones en las que pareciera que pues estos actos, esto que dice Orwell es muy cotidiano, ¿no? Lanzamos bombas a los malos, entonces cuando terminemos con los malos va a haber paz en el mundo. Y pareciera que es una cosa esquizofrénica, pero eh, ya está sucediendo y bueno, pues lo mismo con muchas otras palabras que justamente en términos de uso pues van a transformarse. Ojo, no estoy diciendo eh, que se transformen con intencionalidad de alguien, porque aquí hay otra cosa del lenguaje, ¿no? El lenguaje no se puede modificar en términos de voluntad, o vaya, no es que no se pueda transformar en términos de voluntad, sino que tiene que ver con el reconocimiento y la comprensión. Se ha intentado en muchísimos casos y poner palabras y poner formas de decir las cosas que no perduran, que no funcionan. ¿Por qué? Pues porque socialmente lo nombramos de otra manera, ¿no? A otros casos sumamente fructíferos. Cuando se descubrió eso, pues bueno, la publicidad comenzó a hacer lo suyo a niveles muy interesantes en los que cambiamos toda nuestra perspectiva a partir de la creación de ciertas marcas o ciertos eslogans y demás, porque claro, ¿no? Puede haber una intención en el lenguaje, pero no es así de fácil, ¿no? Con toda esta cosa, por ejemplo, del lenguaje inclusivo. Aquí no se usa, no, pues aquí sí se usa, no, pues es que está mal, no, pues es que está bien. No importa lo que opinemos, sino el uso que se le dan a las cosas, ¿no?
Y eso lo hemos visto pues en la historia de la lingüística una y otra vez, como pues estas formas de imponer ciertas cosas no necesariamente o la mayoría de las veces no son efectivas a menos que justamente la población las asuma como propias. En ese sentido, pues muchas de estas cosas que nosotros no ponemos en duda nunca, como los derechos, ¿no? Y es algo que hablamos todo el tiempo. Yo tengo derecho a, tú tienes derecho a, todos tenemos derecho a, ta. Y es algo que discursivamente decimos, pero no nos damos cuenta de repente, pues que caemos en ciertas contradicciones, o que eso de los derechos ya es una cosa mucho más complicada de explicar, ¿no? Cuando aparentemente se parece algo muy fácil ahí, como yo tengo derecho a. Y eso del derecho, ¿quién nos lo da? ¿Cómo se da? ¿Cuándo surgió? ¿Qué pasó ahí? Puede ser que yo esté en contra de los derechos humanos, ¿no? Hay países que no aceptan, no los reconocen como derechos humanos. ¿Por qué? Pues porque también, como muchas otras cosas, tienen fecha de nacimiento, ¿no? Y tienen apellidos y tienen nombres de quienes los inventaron y surgieron en un momento específico, como ya hemos dicho, ¿no? Por hombres blancos, europeos, burgueses, con ciertas características, pues se inventaron esta cosa de los derechos. No quiere decir nuevamente ni que esté bien ni que esté mal, sino que en un momento de la historia surgió eso, y aquí lo interesante es ver cómo eso se ha transformado y cómo ha llegado hasta nuestros días y cómo hoy utilizamos eso de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué es el derecho? ¿Cómo se liga el derecho en términos, ¿no? Como la ley con esta cosa de los derechos humanos? ¿Por qué habría quienes pues, no los reconocen, quienes dicen que sí, ¿no? Que al contrario, que por ejemplo en este libro que es justo el que les comentaba hace no mucho, de Zizek, En defensa de la intolerancia, pues él va a decir algo que también que es verdad, ¿no? A lo mejor, pues antes en un mundo que no estaba tan globalizado, pues podíamos dejar que cada quien en su rinconcito del mundo hiciera lo que se le pegara la gana, pero hoy ya hay una idea humana, de humano mucho más generalizada, que muchas más personas compartimos, y por lo mismo, pues no podemos permitir que se trate con lo que nosotros consideraremos inhumano, ¿no? Eso es lo que va a decir Zizek. En Zizek va a decir hay cosas que son intolerables y que deben ser intolerables, porque justamente no podemos decir, bueno, es que son cuestiones culturales. ¿Qué cosas de la cultura sí cambiar y qué cosas de la cultura no cambiar? Pues ahí va a estar lo complicado, ¿no? Porque pues va a depender de muchas situaciones, de muchas comprensiones y sobre todo las personas que están involucradas que pues participen en esto. Por eso no es tan fácil cambiar y poner agendas y decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, a menos que pase muchísimo tiempo y que se ataque por todos los frentes posibles y demás. Y aún así siempre está esta posibilidad, ¿no? Mientras haya la reflexión crítica, que eso es parte del problema que vemos hoy, pues siempre va a haber esta cosa, ¿no? Como que hace que justamente pues la historia tenga esta movilidad. Probablemente muchos de los hippies que empezaron el movimiento en los 60 hablando del amor y liberar el amor estarían muy en contra de cómo ha avanzado hoy ese discurso, ¿no? Pero surgió ahí esta cosa que hoy tenemos de toda esta pues inclusión o forma normativa ya muy oficializada del trato hacia las personas de la comunidad LGBT. Eso, todo lo que piensen al respecto, alrededor de eso, viene justamente de los hippies, ¿no? De los hippies en Estados Unidos diciendo que por qué tenían que ir a la guerra, por qué no se podían casar con quienes quisieran, cuando ellos quisieran, porque no podían vivir de la manera libre que además les habían dicho. Y aquí viene lo interesante y cómo esto se va tejiendo justamente con el tema de la economía. Todo esto de los derechos y demás surge en un contexto muy particular, en un momento muy particular que además se fue exportando, ¿no? Y empieza a haber toda esta discusión. ¿Quién tiene derecho a qué cosas? ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos derechos? ¿Quién les dijo a ustedes que tienen derechos? ¿A qué derechos tienen? Alonso, Vero, Pam, Patricia, ¿qué entienden por esto de los derechos? ¿Cómo saben que ustedes tienen derechos o no tienen derechos? O Promedio de las asumen. leyes.
A ver, desarrolla más. ¿Tú cómo sabes eso? ¿Qué es esto de las leyes? ¿Tú qué entiendes por... Alonso tiene derechos. ¿Tú qué Ok, entiendes por eso? bueno, como decía Thomas Hobbes, que bueno, estamos dentro de una sociedad, ¿no? Y que pues propiamente nosotros le cedemos nosotros a él, al Estado, nuestra libertad, y a cambio el Estado nos brinda protección. Entonces, pues en ese aspecto la protección pues, se ve como en forma de derechos, en forma de leyes que lo van a hacer respetar. Digamos que por medio de pues de ciertos grados de, digamos que de dominio que va a estar como gobernando cada una de las partes. Y pues cada uno de esos es, digamos que es donde se va a vincular nuestros derechos. Bien, gracias, Alonso. Esta palabra de derecho, ¿no? Que tiene que ver justamente con leyes. Em, Vivimos en un acuerdo, bueno, eso nos va a decir el señor Hobbes, ¿no? También nos lo va a decir Rousseau, ¿no? Con el contrato social y todas las personas de esa época, justamente, ¿de qué época estamos hablando? Del surgimiento del Estado-Nación como hoy lo conocemos, ¿no? En el que está cambiando el poder de una sola persona, que era el rey, el soberano, y las personas van a decir, oye, espérate, tú ya no puedes estar haciendo eso. Tú no puedes solamente por ser el elegido por Dios determinar, ¿no? Voy a leer la participación de Pam. Me parece que los derechos se relacionan, como dice Alonso, a las leyes porque depende mucho del contexto. Claro, pero a ver, claro, ¿no? Por supuesto, las leyes. Pero nosotros tenemos la idea de que esta cosa de derechos, justo es lo que dice Alonso, nos protege. Pero ¿a quiénes protegen los derechos y por qué tenemos que ganar los derechos? ¿Tenemos derechos por el hecho de ser humanos o nos tenemos que ganar esos derechos? ¿Ustedes qué opinan? No, definitivamente no. Y como mujeres, bueno, no nos va tan mal de este lado a comparación de ciertas cuestiones allá, ¿no? Pero esas mujeres, por ejemplo, en Medio Oriente, ¿tienen derechos? Se ganan. Pam dice que los derechos se ganan. Alonso dice que por naturaleza los tenemos. Patti, Vero, ¿ustedes qué opinan? Y aquí se pone muy complicado, ¿no? Sí, Vero. Yo coincido con Alonso, ¿no? Que los derechos se dan por naturaleza, pero eh, pues de acuerdo al lugar y a la sociedad, al sistema político en el cual las personas estén, ¿no? Ya lo mencionaba, ¿no? No es lo mismo en Medio Oriente que acá, ¿no? Y también no es lo mismo en la sierra de aquí, ¿no? En nuestro mismo país, ¿no? No son los mismos derechos ni las mismas oportunidades. Porque, bueno, influye la economía, influye las cuestiones políticas, a final de cuentas, el poder, ¿no? Por naturaleza tenemos derechos, por supuesto, pero pues también se han ganado, ¿no? Algunas personas han ganado esos derechos, han luchado por esos derechos que ahora tenemos, ¿no? Entonces lo veíamos cuando vimos este video, ¿no? De la huelga de los estudiantes, ¿no? Que lucharon por seguir teniendo, ¿no? Esos privilegios, dentro de la educación en la UNAM. En fin, ¿no? Por mencionar o poner un ejemplo práctico y rápido. Pero si vamos, el derecho a la vida, el derecho en fin, podemos em, profundizar más, ¿no? Estas cuestiones de los derechos. Incluso podría yo decir que sin meter a las cuestiones religiosas, ¿no? Pero como lo mencionó ya Alonso, ¿no? Por naturaleza, hay, hay, hay derechos que tenemos, pero que nos han sido arrebatados, ¿no, maestra? Entonces, es una cuestión un poquito difícil de explicar. Me es una cuestión difícil de explicar. Gracias.
Gracias, Vero. Y yo creo que no solo a ti, porque justamente aquí están muchas cuestiones mezcladas, ¿no? Esto que nosotros estamos hablando de, pues por nacer ya tenemos derechos, es una cuestión ideológica, una cuestión ideológica liberal, que tiene un momento de nacimiento, ¿no? Cuando la gente claro, en nuestro código de ley están los derechos humanos que son concesiones internacionales, que ojo, la primera constitución del mundo en incluir garantías individuales fue la de México. México fue un referente para muchos otros países ya avanzados y muy democráticos y demás, en tanto la constitución. Algo que dice Pam es muy cierto aquí, ¿no? En teoría debería de ser así. Por nacer yo tengo derecho a tales cosas, pero en la práctica no es. Esto que decía Vero, ¿no? Sí, hay personas que han ganado o han permitido con sus acciones que nosotras, sobre todo en este momento, cosa que, ¿cómo es? Dicen que es tiempo de mujeres. No, pero bueno, ahorita el feminismo es una de las cosas que más ha estado políticamente ahí latiendo. Ahora vendrá la cuestión de los migrantes porque pues, son situaciones que van haciendo que la sociedad se mueva, pero seguimos teniendo que luchar por esas cosas, ¿no? A pesar de que hay un chorro de mujeres que han hecho un chorro de cosas, hombres también, porque las condiciones de vida para las mujeres o para ciertas poblaciones sean distintas, pues bueno, y dieron la vida, etcétera. Tenemos que agradecer, todo esto es una cuestión ideológica, ¿no? Que a nosotros nos parece incuestionable. Si llegamos y nos dicen, no, pues es que en este país o en esta cultura, pues quienes tienen, no sé, quienes nacen con alguna discapacidad no tienen derechos, se les mata. ¿Qué pasaba en Esparta, por ejemplo? ¿No? Nosotros tomamos el sistema democrático de los griegos porque los grupos de los intelectuales dijeron, a ver, algo que todos consideren, tal. Pero cuando se hablaba de todos, nadie estaba pensando en mujeres negras pobres. Nadie estaba pensando en indígenas homosexuales. Nadie estaba pensando en todas estas cosas que a ciertos grupos incomodan mucho. Y aquí es donde viene la cosa tan complicada. Esta idea que tenemos hoy de derechos, ¿no? Y que no son cuestionables y que no se impusieron, se dijeron, a partir de ciertos discursos ideológicos. ¿Cuándo va a empezar esto? ¿De qué forma va a empezar esto en Occidente? Bueno, pues ahí vemos la historia, ¿no? Depende cómo la leamos, pero por ahí decía, sin meter cuestiones religiosas, y es que no es que no se puedan, ¿no? A lo mejor no metemos nuestras creencias personales o nuestra fe, pero claro que la religión está ahí metida. ¿Por qué? Porque creemos que todos, o al menos en Occidente pensamos que todos somos iguales, porque todos somos hijos de Dios a imagen y semejanza. Por eso, ¿no? De repente la gente empezó a decir, esto de que haya un rey, pues está medio raro, ¿no? Si todos somos hechos a imagen y semejanza. Esto de que ese rey pueda decidir ciertas cosas y hacer cierta... Y claro, a través de eso se van poniendo en duda muchas otras cosas, ¿no? Que discursiva y narrativamente estaban. Pero ¿qué pasa en países como en la India, en los que ellos religiosamente no creen en que todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios, de su cuerpo humanoide, o sí, se fue quitando pedazos, y dependiendo del pedazo donde se quitó, pues de ahí surgieron humanos para hacer ciertas cosas diferentes, ¿no? Entonces a los que se quitó de la cabeza, pues son los que van a dirigir, pero ¿qué pasa con las personas que se quitó, que se hicieron de la suela de los pies? ¿Quiénes son esas personas? Pues los pobres indios, ¿no? Y ellos ni siquiera entraban, ahora se supone que ya el sistema de castas ya no está vigente en términos justamente de derecho, de leyes, ya no existe eso, la ley india ya no contempla el sistema de castas, pero toda la gente en la India lo contempla, o bueno, si no toda la gente, un gran porcentaje de la población, los menos occidentalizados, los que viven de otras maneras, siguen pensando en términos de castas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con su idea religiosa, ¿no? Que nos va afectando. Yo les he dicho aquí, a mí me educaron sin religión, ¿no? Yo crecí sin creer
en nada de eso, sin ir a la iglesia, sin tal. Pero yo tengo valores cristianos, porque yo nací en una sociedad cristiana y fui a la escuela con compañeros cristianos y parte de mi familia profesa religión, etcétera. Y entonces, aunque yo individualmente no lo sea, pues claro que voy a tener principios más por ahí. Pero ¿qué pasa en la India? Te escuchamos, Pamela. Si quiere, espero que termine esa idea de la India. Ah, justo por eso es que yo le decía que todo está ligado a vivir en comunidad, porque siempre va a ser diferente, como dice la India, que Medio Oriente, que Occidente, todos tenemos concepciones diferentes de lo que son los derechos, a pesar de que pues no hay diferentes definiciones en el diccionario de derechos. Hay una sola definición, pero cada quien tiene una concepción diferente. Entonces, no es lo mismo, como dice, por ejemplo, incluso aquí en México, lo que entendemos en la ciudad, que a lo mejor en un poblado en Oaxaca o incluso en el norte, incluso ahora viviendo en el siglo XXI en el mismo país, todos tenemos pues diferentes derechos, a pesar de que, pues es que no quiero decirlo así, pero dicen las de la ciudad o los de Occidente más evolucionados tienen todos los derechos, pero tampoco es cierto, pero por eso es que decía que va ligado a la comunidad. Es que estaba trabajando y no podía hablar, perdón. No te preocupes, Pame, gracias. Justo, ¿no? Va a tener que ver con esta comunidad, pero hay comunidades que no tienen la idea de derecho. Hay comunidades como en la India o en esta parte de la India o en Medio Oriente, ¿no? Que no consideran que las mujeres sean sujetos de derecho. A nosotros desde Occidente nos parece que todas las culturas van a ejercer de una u otra forma estos derechos, porque son pues, ciertas cuestiones a las que todas las personas tienen acceso. Pero no todas las personas van a tener acceso a esta protección que nosotros desde como occidentales entendemos con el derecho, ¿no? Todas las culturas van a tener reglas, leyes, normas, una forma de organización, todas, pero no todas incluyen la protección por nacimiento a ciertos grupos. Eso no pasa en todas. Aquí está la pregunta, y esto es justo lo que decía Pame, ¿están mejor? ¿Son más evolucionadas? ¿O solo tienen una forma distinta de organizarse que nosotros no entendemos? Entonces, justamente en la India, por ejemplo, esto se los pongo porque acabo de leer un libro muy interesante, se los recomiendo. Se llama Cómo piensa el mundo, justamente, y es un filósofo que va a hacer comparación de la filosofía occidental con la filosofía india y la filosofía china. Y él va a hablar de otra cosa, pero retoma justamente parte de esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa cuando desde todo, desde siempre, desde pequeñitos, desde religiosamente, desde la escuela, desde la política, se nos trata de manera distinta? Porque a nosotros nos dicen que no se nos debería de tratar de manera distinta, pero se nos trata de manera distinta. Por supuesto que sí. Por ejemplo, en México, que un centralismo terrible. Ahora yo vivo en Jalapa. Me estafaron hace poquito en internet, le quise comprar una cosa a mi perro porque me cambié de casa y ahora el perro no tiene dónde ir al baño, el pobre, entonces le iba a comprar una cosa para interiores que pudiera hacer pipí. Y pues bueno, fue una empresa fantasma que según yo dizque había revisado para no caer en la estafa. Caí en la estafa y el único lugar donde puedo ir a quejarme a la Profeco es o voy a Veracruz o voy a la Ciudad de México, porque en Jalapa no hay una oficina presencial para quejarnos en Profeco. Derecho tengo, ¿no? Tengo el derecho de quejarme, ejércelo, ejecútalo. ¿Dónde está este acompañamiento de la ley para que yo pueda hacerlo? Y lo vemos ahorita, ¿no? Que como cada administración libera a ciertas personas de la cárcel, ahora estamos viendo que están liberando a personas que llevaban no sé cuántos años sin juicio. Y la mayoría porque no hablaban español, ¿no? Porque pertenecen a una comunidad indígena y no tenían intérprete en ese momento. Y mujeres indígenas acusadas de matar a no sé cuántos cabrones del ejército. Claro, ¿no? Pues bueno, ese fue uno de los muchos casos que ha habido, pero muchísimas personas en situaciones en las que y entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo económico? El derecho o el sistema de leyes siempre ha estado, o desde la época moderna, ha estado ligado con lo económico, porque aparte no siempre fue así, ¿no?
no siempre estaba ligado el poder con lo económico. Hubo una época que el poder estaba ligado con lo político, no con lo económico. O en Occidente, nuevamente, ¿no? Si yo, por ejemplo, era parte de la nobleza, podía ser pobre, pero no dejaba de ser de la nobleza, no dejaba de ser una persona con, por naturaleza, pues más mejor, ¿no? Yo pertenecía a una clase mejor, aunque fuera pobre. Hoy eso es imposible, ¿no? Hoy no entenderíamos que alguien pertenezca a una buena clase siendo pobre, porque hoy el dinero está acompañado de eso, pero a ver, la mayoría de las personas en el mundo somos pobres según los niveles de quienes ponen esa tabla. Hace poquito oí unas estadísticas en términos de el nivel de vida de las personas en México comparado con los estadounidenses. Las personas que en México, según el INEGI, entran en la categoría de clase media, en Estados Unidos son clase baja, por niveles de ingreso. La vida que se da una persona clase media en México es mucho mejor que la que se la da una persona clase media en Estados Unidos en términos de otros servicios, ¿no? Porque en México, con tener tantitito dinero, pues podemos hacer porquería y media y, ¿no? Para los gringos no está tan fácil porque ser clase medios no les da tanto poder, ¿no? Los ricos gringos son los que viven, pero nosotros estamos lejísimos de ser esos ricos gringos, lejísimos. Pero con ellos son los que nos comparamos constantemente en cuestión de derecho, con europeos, ¿no? Es verdad que en Europa hay menos, no es que no haya, pero hay menos nivel, claro. Son más rigurosas para algunos, ahí vamos a ver el caso de Trump, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es posible que una persona que haya tenido la cantidad de cargos y que a la fecha tenga cargos jurídicos importantes pueda liderar un país? Son cosas que, porque una persona negra en Estados Unidos que tuviera la mitad, una tercera parte de los delitos que tiene Trump, estaría en la cárcel, ¿no? Ahí está el P. Daddy o P. Diddy o no sé cómo se llama el hombre este al que le dieron 4 o 3 años, poquitito para lo que hizo, pero él es negro. Trump está dirigiendo un país. Entonces son más rigurosas a cierto nivel, a ciertas escalas, porque claro, ¿no? Comparado con México, hay mucho más rigor en la clase popular y clase media, pero con los ricos es igual en todos lados. En Europa, si bien los niveles de diferencia social son menores, una, siguen existiendo, y dos, ¿no? ¿A costa de qué viven como viven? Porque claro, pues la cantidad de recursos que siguen sacando de África, ¿no? Claro, por supuesto, Pam. Y esto entonces, justo, ¿no? Tiene que ver con que este poder se va ejerciendo de formas distintas. Ahorita es a partir de lo económico. Entonces, quien tiene dinero va a tener ciertas posibilidades y va a ir poniendo ciertas agendas. Pero esta cuestión del dinero, pues es mucho más complicada porque no es nada más el dinero, yo tengo aquí 100 pesos y hago esto, sino qué puedo hacer con eso, con los bienes que yo tengo. Y justamente va siendo una cuestión de poder. Y entonces de repente, ¿no? El conocimiento, entre otras cosas, que cada vez es más desestimado, ¿no? También, o ciertos conocimientos, más que el conocimiento, ciertos conocimientos, ciertas formas de vida, se van imponiendo otro. En este sentido, pues claro que, por ejemplo, con la ONU, que ahora vemos más que nunca, bueno, pues las buenas intenciones no nos llevan a ningún lado, ¿verdad? Hay que tener acciones. Pero ¿qué pasa con la ONU? No sé cuántos países pertenecen a la ONU y una organización que sigue ejerciendo cierta visión de mundo hegemónica en la que todos tienen que vivir como viven un pedacito del mundo. Y hoy lo vemos más que nunca, ¿no? Hoy, justamente como están, porque no nada más está la situación de Palestina, está la situación de República Democrática del Congo y de Sudán, las tres declaradas en crisis humanitaria, con hambrunas, las tres creado por fines políticos, con intenciones económicas de ciertos países, tal. ¿Y por qué desplazan y pueden desplazar a esas poblaciones? Porque socialmente hemos asumido el discurso de que hay sociedades mejores que otras, ¿no? Y hay unas más avanzadas, hay sociedades mejores, hay colores de piel mejores, hay religiones mejores, y vamos nosotros asumiéndonos en esas lógicas, y son cosas que poco preguntamos, ¿no?
esta cosa de deberíamos de tener derechos, es una pregunta que hasta nos suena como rarísimo, no, algunos derechos no, o ciertas personas no, pero la idea de que no tengamos derecho nos parece impensable, ¿no? Extrañísima. Sí, Pam. Otra vez yo, maestra, pero es que justo yo estaba pensando en esto porque lo estuve relacionando con lo que pasó con esta flotilla que llevaba ayuda a Gaza. Y yo estaba escuchando que estaban hablando de que Greta Thunberg se estaba quejando, o sea, que sus primeras palabras cuando habló con la embajada de Bruselas, que se quejó de que la cama de la cárcel era incómoda, ¿no? Ya obviamente lo sacaron de contexto y yo primero dije, pues, ¿cómo plantea esto? Si está yendo, se supone, a luchar por personas que no tienen ni comida, pues, ¿qué importa la cama, no? Pero estaba yo haciendo como memoria de un documental que vi hace mucho tiempo de cómo eran las cárceles en el primer mundo, en Europa, ¿no? Donde casi no había delitos y prácticamente la cárcel parecía un hotel de lujo, ¿no? Entonces, obviamente no va a ser el mismo concepto de, pues, lo que es una cárcel, de un centro de readaptación como tal, en esa parte de Europa, que por ejemplo aquí en México, ¿no? Entonces, cuando dijo, es que la cama es incómoda, claro, porque ella tiene la concepción de ese lugar que es un centro de readaptación, no es lo mismo, por ejemplo, aquí o como están en El Salvador, ¿no? Entonces, primero cuando yo escuché su declaración, dije, bueno, pues no tiene sentido que digan eso si está yendo a luchar por unos derechos que son, a mi parecer, más importantes que una camadura, ¿no? Ya luego vi que estaba relacionado con lo de las chinches y algo así que decían que su habitación tenía chinches, pues es como un método de tortura. Para nosotros es decir, ay, la están maltratando, cómo la azotan por el piso, pero allá, pues es normal tratar así a una mujer o a un recluso, como en este caso que dicen Israel, es que son terroristas, entonces pues así los tratan, ¿no? Y justo yo lo he estado relacionando todo esto porque hice memoria de los cursos que hemos tomado en historia de la pedagogía y todo eso, como dicen antes, los niños no eran importantes, ¿no? Entonces, pues ahora sí que se enfermaban y ahí se morían y pues a nadie le importaba. Ahora han tomado un papel muy relevante y apenas el niño estornuda y mételo a la casa, que no se enferme, ¿no? Entonces, justo eso relacioné que así como eso ha ido cambiando, pues eso es lo que yo le mencionaba, las diferentes concepciones que se tienen. Por eso es que se avanza tanto, pero a la vez no se avanza nada, ¿no? Porque al ser ya un mundo tan globalizado, terminan por entrelazarse todas estas ideas y como en este caso que le decía, todo depende del poder económico y del conocimiento, porque desde mi experiencia, por ejemplo, yo tengo una situación que tengo que estar yendo a la fiscalía y ahorita estoy en un súper enredo porque resulta que no hicieron nada bien desde un principio, pero ellos sabían cómo hacerlo bien, pero como uno no tiene el conocimiento en ese momento de las leyes, pues te hacen hacer lo que sea para después decirte, bueno, pero si me das aquí tantito, te lo puedo arreglar lo que él mismo hizo mal, ¿no? Entonces, por eso yo le decía, es que también tiene que ver con el conocimiento. Claro, claro, Pam, en ese sentido, por supuesto, no es una forma de control sobre nosotros. ¿Por qué no conocemos nuestros derechos si son, se supone, que lo que nos protege? ¿Por qué no nos dan clases de eso, la de veras, no? No una cosa cívica, ay, la Constitución de México, muy bonita, y el artículo. No, 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 no. ¿A dónde voy y me quejo si me estafan? ¿Por qué no hay una oficina de Profeco en Jalapa? Bueno, sigo enojadísima por eso, pero a ver, es que el centralismo está brutal. ¿No? En la Ciudad de México hay muchísimas oficinas. Yo asumí que en todo el país había varias oficinas. No. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿No? Claro, pues, ¿dónde están los focos económicos? El centralismo mexicano es brutal. Pero, por ejemplo, esto que decías, Pam, de cómo tratan a las mujeres en Israel, pues Israel no está hecho de personas de Medio Oriente, Israel está hecho de europeos y de gringos principalmente. Entonces, se supone que ellos eran los buenos, los occidentales, los civilizados, los avanzados. Ahora, ojo, ¿no? O esta otra cosa, mucho de nuestra asunción de cómo son las cosas en otros países distintos tiene que ver desde nuestros propios miedos, de nuestros propios prejuicios, de nuestra desinformación, ¿no? Porque no es cierto que todos los musulmanes son maltratadores de mujeres. Eso es mentira. Y además vamos a suponer, los musulmanes lo son, los cristianos ya no, ¿no? Porque los cristianos somos bien buenos con todo el mundo. Pues no es cierto, porque es una cuestión humana
¿no? Ejercer la violencia y justamente esto es una cosa de poder. Si yo puedo hacer que el otro haga lo que yo quiera, puedo usar la fuerza, puedo chantajear, puedo controlar la información que tiene, puedo... Y entonces lo que hay de fondo en esta cosa de los derechos humanos es una cuestión de poder. Ahora, ese poder que al principio ejercían los hombres blancos, ricos, tal, pues se les puede ir del otro lado, que es lo que ha pasado en muchísimos lugares del mundo, porque yo asumo que tengo poder, entonces lo voy a ejercer, ¿no? Entonces, pues muchas veces, que aquí tiene que ver mucho también con la idea de educación en la libertad, ¿no? Que hablando, regresando a Freire, si yo educo bien, bien en el sentido occidental, ¿no? Pensando en la reflexión, en el sentido crítico, en que la persona a la que yo estoy educando pueda adquirir autonomía, valerse por sí mismo, pensar por sí misma. Si yo hago bien eso, pues puede ser que la persona educada piense completamente diferente a mí, ¿no? Porque generó sus propios criterios y eso casi nunca nos gusta. Queremos que piensen igual que nosotros. Y entonces educamos a modo, ¿no? Por eso la escuela es una forma de control político tan importante. Por eso nosotros no sabemos sobre nuestros derechos, ¿no? Se supone que de este lado del mundo los derechos son cosas fundamentales. ¿Y por qué estamos tan alejados de cosas? ¿Por qué es algo tan complicado? ¿No? No sé si ustedes han intentado leer las leyes mexicanas o se han acercado, a esto que decía Pam, ¿no? A resolver una situación de cualquier índole y nos vemos en el desconocimiento absoluto de qué sí, qué no, cómo, cuáles son las formas, además de que es un lenguaje complicadísimo. Entonces empieza a ser una forma de poder que pocas veces criticamos, cuestionamos incluso, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿por qué no pensar en una sociedad en la que no existan los derechos, pero tampoco los privilegios? ¿No? Yo no tengo derecho a nada, pero no hay nadie que tenga privilegios. No hay nadie que haga cosas distintas a mí. Entonces, si alguien, alguna autoridad que ejerce el poder, pues ejerce ciertas cosas sobre mí, yo no me puedo defender porque es la autoridad y ya, ¿tá? Pero pues esa persona tiene otras formas, otras limitantes. Es más, en este ejercicio me cuesta trabajo, ¿no? Imaginar cómo sería una sociedad en la que no tiene derechos, porque nuestro pensamiento está regido por derechos, aunque no las sociedades no se asuman portadoras de derechos, ¿no? Los zapatistas, por ejemplo, en nuestro país, en nuestro propio contexto, que están luchando por desde hace mucho tiempo, con muchas cuestiones políticas ahí de por medio en términos partidistas, en términos de administraciones, gobierno, etcétera, pero llevan un chorro de tiempo manteniendo y tratando de autogobernarse, poner sus propias leyes. Y no todas las leyes incluyen derechos humanos, ¿no? Esta cosa de la humanidad en el sentido occidental surgió, y no porque surgió en un momento todos tenemos que pensar igual a ellos, aunque nos sea complicado de repente pues, pensar en estos otros ejercicios, ¿no? Pensar en otras formas de organización política. Hoy en día, pues justamente, ¿no? Nos vamos dando cuenta que para que el sistema económico en el que vivimos, ¿no? De repente, y vaya, no es que no sea verdad, pero hay una crítica muy fuerte, ay, no, toda la culpa se le echan al capitalismo. Claro, pero el capitalismo no como estos señores ricos tomando su martini mientras se burlan de nosotros. No, no, no. El sistema económico en el que todos de repente todos, este lado del mundo, pensamos y que nos es más difícil, ¿no? Dirá Zizek otra vez, me parece que él lo retoma de alguien más, pero yo se lo escuché a Zizek, decir que nos es más fácil pensar en el fin del mundo que en el fin del capitalismo. Así vivimos nosotros, ¿no? Para nosotros hay ricos y hay pobres, y además si vemos la historia, siempre la vamos a interpretar desde los ricos y pobres, aunque no existiera la riqueza y la pobreza como tal, ¿no? En América, por ejemplo, antes de que llegaran los europeos, había formas muy distintas de organizarse. No es que no hubiera diferentes jerarquías, pero no existe la pobreza y la riqueza como la entendemos hoy. Pero para poder nosotros analizar el contexto, pues lo llevamos a nuestras propias posibilidades, a nuestras propias categorías, a nuestras propias visiones, ¿no? Y entonces, pues vamos a hablar de los ricos.
ay, los ricos, pero no es que fueran ricos en sí mismos los tlatoanis o los guerreros, pertenecían a otra forma de organizarse, pero en nuestra traducción histórica, pues vamos a decir los ricos y los pobres, ¿por qué? Porque vivimos en ese sistema en el que hay ricos y pobres. Pero para que este sistema capitalista funcione, ¿no? Para que nosotros tengamos la esperanza de ser ricos algún día, pues tiene que haber pobres. No puede haber capitalismo en donde todos seamos iguales, que eso es justamente la pelea con el comunismo, ¿no? Que en esta idea de igualación económica, desde Occidente asumíamos que esa igualación económica era una igualación en todo sentido. Ay, nos van a hacer a todos iguales. Eso hace el comunismo, ¿no? Hacerlos a todos iguales. De todas formas, nosotros estamos todos iguales, luchando como locos entre nosotros, tratando de ser el diferente, ser el bueno, ser el tal. Y entonces va a ir dependiendo que entendamos por individualidad, ¿no? Que entendamos por... Y eso no es, a ver, y repito, no es que está mejor pensar de una manera o pensar de la otra, sino entender que hay muchas formas de pensamiento y de ejecución de lo político y que no porque sea distinto a lo que yo planteo está mal, ¿no? De ida y de vuelta. Hay personas que asumen o piensan, ¿no?, que el capitalismo es la forma correcta y es la que debería de ser y tal. Claro, generalmente esas personas van a estar en el lado privilegiado de la historia, ¿no? Pero vamos a decirle a esos capitalistas que tanto hablan de la meritocracia, bueno, ¿no? En esta cosa justamente de la movilidad social, porque ojo, tenemos derecho, ¿no?, a trabajar, tenemos derecho a tener un trabajo digno y a mejorar nuestra situación económica y tenemos derecho a superarnos. Eso es algo que constantemente nos dicen. El límite te lo pones tú tienes derecho a ser mejor y toda esta cosa. Pero ¿qué pasa si una familia rica tiene un hijo que es flojo, no es tonto, pero es flojo, no tiene grandes aspiraciones, no aprende a hacer nada, no termina la prepa? ¿En qué va a terminar trabajando? No importa, porque su familia lo va a apoyar. Su familia rica no va a dejar que, ¿no? Pero ¿qué pasa con un chavo cualquiera en otro contexto que no es rico? Pues va a terminar con un trabajo, ¿no? Pues ahí chafón, porque no va a tener la prepa y pues y toda la vida. O no, ¿no? O va a ser una persona que va a poner su negocio, como muchísimos otros mexicanos que no pudieron terminar la escuela, no por flojos, sino porque tenían que chambearle y tenían que, pues, mantener a la familia y les fue muy bien y pusieron su propia empresa o pusieron un negocito o son trabajadores, han sido obreros en una empresa de 25 años. Entonces aquí nos damos cuenta que las actitudes personales en cierto nivel son completamente insignificantes, ¿no? No importa que el rico o la rica haya nacido y no les, precisamente porque pueden, ¿no?, tienen ese poder, pueden hacerlo, pues echan la flojera. Hay personas que no se pueden dar el lujo de no ponerse listos y de no echarle ganas todos los días, porque si no, no comen. Hay quienes tienen la posibilidad de echar flojera y no pasa absolutamente nada y ponerse a pensar sobre qué quieren hacer en la vida y la trascendencia y tal. Y ojo, no es que los pobres no tengan las mismas inquietudes o no quisieran dedicar tiempo a pensar en eso, pero no tienen la posibilidad, ¿no? Discursivamente y ante la ley, esto es muy importante, ¿no? Todos somos iguales. Esta igualdad va a ser fundamental. Ya hablaremos más profundamente de igualdad y equidad en la próxima sesión, ¿no? Esto fue como la antesala. Eh, Justamente entendiendo desde dónde estamos partiendo, ¿no? Porque para hablar de estas cosas tenemos que entender que estos discursos nos los han dado, ¿no? Esta cosa de la equidad tiene que ver por el incumplimiento de la igualdad legal, justamente, ¿no? La equidad es una forma de compensar lo que la ley no ha podido hacer, porque todos nosotros tendríamos que tener una casa en la que, pues, o se paga muy poco de renta o tenemos la posibilidad de quedárnosla porque tenemos derecho a la vivienda. Eso dice la Constitución mexicana, ¿no? Y la Constitución mexicana dice que todos nosotros tenemos derecho a un salario digno. Y pues la mayoría de nosotros no tenemos el salario que nos merecemos o con el que podemos vivir cómodamente, ¿no? ¿Qué se entiende por salario mínimo entonces? Porque se supone, según estas formas económicas, el salario mínimo tendría que alcanzar para
lo mínimo digno. Y aquí viene otra cuestión, esto de la dignidad. ¿De qué sirve, no? Que yo trabajé muchísimo, que yo me esfuerce un chorro, que tal, perdón, si las condiciones de vida en las que yo puedo estar no son dignas, me importan mis esfuerzos, ¿no? Y vamos aquí a ir poniendo lo digno. Esto que decía Pamela de Greta quejándose de las chinches y del colchón malo, claro que tiene que ver con su condición de sueca, me parece que es, o danesa, o del primer mundo, porque a ver, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Finlandia, Suecia, Dinamarca, ¿no? Les voy a mandar un TikTok que vi hace ratito, una mujer diciéndonos que teníamos que adivinar si era una celda de una cárcel sueca o si era un departamento en la Condesa. Y ves las fotos y no sabes cuál es cuál. Y si dices, madre de Dios, me voy a ir a delinquir allá para estar unos 6 meses en relax, ¿no? Con terapia y con un cuarto privado y tal. Es una cosa de locura. Para ellos, eso es lo mínimo que tendría que tener cualquier persona, ¿no? Los malos, que son los que están en la cárcel y los atraparon haciendo cosas malas y los metieron ahí, además de que los van a curar, les dan lo mínimo que esas sociedades consideran que tiene que tener una persona. Y así justamente vemos estos términos de justicia, ¿no? Dirán que lo justo es darle a cada quien lo que merece, lo que necesita. Y aquí hay una diferencia entre merecer y necesitar, ¿no? ¿Me merezco más si trabajo más? Pues según nuestra lógica, sí. Pero según lógicas de otros países, no, aunque tú hayas trabajado mucho, él se merece más porque tiene más hijos. Y se lo damos a quien más lo necesita, ¿no? A quien le haya echado más ganas. Y entonces de repente se discusa, ay, se van a convertir en flojos, en no sé cuántas cosas, ¿no? No tenemos como humanos el derecho a echar la flojera y a trabajar lo mínimo posible cuando ya hay máquinas, cuando ya hay un chorro de personas y el sistema nos permitiría trabajar 2 horas diarias y vivir padrísimo cuando hay gente que acumula cantidades ridículas de dinero, ¿no? Y entonces aquí empieza, ¿por qué Elon Musk tiene más derecho que yo a vivir una vida tranquila? ¿Porque heredó dinero de minas? Las minas son ilegales, afectaron a muchísima gente, ¿no? ¿Por qué no? Si alguien le quita eso y dice, "Oye, este dinero estuvo mal hecho". Pues no, porque él tiene derechos, él nació en esa familia. Así como si algún día mis papás me heredan más que traumas y cosas, ¿no? Me dicen, aquí está tu herencia, Fernanda. Yo voy a tener derecho a eso y nadie va a poder llegar y decirme, "Ah, ay, si yo tengo hijos, si tengo algo que darles y queremos que los nuestros se queden lo que nosotros trabajamos". Pero eso es una cosa de nuestro sistema económico, ¿no? Que tiene que ver con el capitalismo, en el que, a ver, les digo, aquí no es el momento ni el lugar para discutir si está bien o mal, pero sí para entender cómo funciona todo esto. De ahí vienen estas ideas, ¿no? Y entonces va a haber ciertas prácticas y quienes van a hacer el derecho justamente se van a encargar, muchas veces intencionado, muchas otras veces por la lógica del pensamiento, porque recordemos, las personas poderosas que hacen cosas malvadas, por supuesto que saben en muchos niveles lo que están haciendo, pero hay otros niveles en el que no lo saben porque son parte de la misma sociedad que nosotros, así como nosotros no nos damos cuenta del todo de en qué estamos enajenados, qué cosas no cuestionamos, qué cosas tomamos por obvias, pues eso le pasa a todas las personas, ¿no? Hay quienes pues, son más cínicos que otros, quienes lo saben y aún así no les importa porque pueden, quienes tratan de medio regular su poder, quienes sí tienen sentimientos malos, porque también la individualidad va a pesar en esto, ¿no? Que es justamente a lo que va Morán con la complejidad. Esto no es nada más como, ay, pues ponerles cosas bonitas a todos y ya con eso, ¿no? Pues ojalá bastara con darles abracitos a los niños para hacerlos buenas personas, pues la realidad es que no, la realidad es que depende de un chorro de cosas y no solamente pues es el contexto, también el individuo, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacer que estas dos cosas, en nuestra cuestión social que ya heredamos, en la que ya vivimos, que por mucho que yo quiera, yo sola, Fernanda Varela, no puedo deshacerme del sistema capitalista que detesto y que lo odio, yo solita no puedo hacer nada, ¿no? Puedo odiarlo, puedo enojarme mucho, puedo tratar de hacer cosas, pero yo tengo que asumir que no puedo hacer ese tipo de transformaciones. Ahora, eso no significa que no pueda hacer
otro tipo de movimientos para cambiar esto. Eso es la historia, ¿no? Un ir y venir de justamente personas tratando de que las cosas sean distintas. Individualmente, pues no se puede, siempre tiene que ser con la fuerza de la colectividad y con la asunción de todos los participantes de que eso es lo correcto. Muchas veces nosotros mismos asumimos cosas como correctas que nunca hemos cuestionado, ¿no? Como que haya gente en la calle pidiendo limosna, como que un país puede exterminar a otro sin que nadie se meta, como países poniendo leyes a otros países, ¿no? Ahora que México y la intervención, si Estados Unidos o no, y si Estados Unidos ahora con el pleito de Salinas Pliego y que Estados Unidos dicta sentencias, pero entonces no, porque Estados Unidos no puede interferir en México, pero México sí, pero México no, pero es que el derecho internacional dice, y de repente el derecho internacional se aplica muy bien y de repente no sabemos qué es eso. No, no, cada quien su autonomía, ¿no? Y esto se vuelve de repente como pues estas situaciones tan terribles de que a la vecina de al lado su esposo la golpea, ¿no? Entonces nos metemos, no nos metemos, yo ni la conozco, es mi amiga, no es mi amiga, no, pero yo una vez ya la llamé a la policía y ella solita dijo que no pasaba nada y se ponen situaciones muy complicadas porque ¿qué hacemos ante eso, no? Y de repente, pues es una cosa abrumadora en la que nos vamos hacia otra. Y hoy tenemos muchas otras opciones muy inmediatas que complementan pues toda esta cosa súper esquizofrénica, ¿no? Y ante eso, ¿cómo nos situamos? ¿Cómo defendemos ciertos derechos? Parece ser que aquí pues todos, ¿no? Asumimos que el derecho es una cuestión incuestionable. Parte de la chamba es realmente sí, o entender más que realmente sí, entender que en ese derecho pues hay personas que no asumen ese derecho y tienen derecho a no asumir ese derecho. ¿Hasta dónde llega su posibilidad de hacer lo que ellos quieran? Bueno, pues ahí tendríamos que ponernos de acuerdo, ¿no? Pero si yo estoy planteando que las personas tienen el derecho a hacer, pues yo no puedo decirles hacer qué. Y muchas veces eso es lo que pasa con este tipo de derechos, ¿no? Con el feminismo, por ejemplo, con la comunidad LGBT, que vemos políticamente ahorita, pues las pugnas que hay internas, ¿no? Y si se dijeron o no se dijeron, tal, tal, pues pasó mucho antes con muchos otros movimientos, porque pues porque los movimientos están vivos, no todos están de acuerdo. Aquí lo problemático, o lo que a mí me parece problemático, es no cuestionar justamente qué estamos entendiendo por estas formas. Una tiene que ver con la cotidianidad, ¿no? Con esta educación que nos han dado, como diría Freire, bancariamente. No nos ponemos a reflexionar profundamente en ciertas cuestiones. En la clase de civismo asumimos que sí, cuando nosotros estamos hablando con pequeñitos, no, no debes de ser malo con los otros. A ti no te gustaría que te hicieran eso, ¿no? Y así son las reglas. Hay que cumplir las reglas. Y alguien pregunta, ¿por qué hay que cumplir las reglas? Porque sí, ¿no? Porque ya están, porque hace que sean mejor. Oye, pero, y de repente nos cuesta mucho plantear pues las mismas normativas con las que crecimos, con las que estamos de acuerdo, pero nunca hemos problematizado realmente. No lo hemos hecho pues porque la tarea es titánica, ¿no? Entonces, la idea es que con esto, justamente en esta unidad, en la unidad 3 vamos a ir viendo pues esta idea de la igualdad, de la equidad, de la movilidad social, del acceso a la educación de los niños. Y son cosas que bajo este marco jurídico no tendríamos que estar discutiendo, se tendrían que estar ejecutando, por la realidad es que estamos muy lejos de que eso pase, ¿no? La realidad es que sí afecta directamente el poder adquisitivo que tenemos y el círculo en el que nos movemos, afecta directamente el color de piel que tenemos, la religión que profesamos, dónde vivimos, todo afecta, ¿no? Y entonces la escuela no deja de ser un eslabón que está ahí metido, que está justamente repitiendo estos discursos, pero también puede ser el espacio en el que estos discursos se ponen a discusión, porque no todos los profes son tan terribles ni tan horrorosos, y hay muchas personas muy comprometidas, aunque el sistema esté hecho por una lógica mucho más vieja y mucho más fuerte que nosotros en individual, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo,
gracias a la libertad de cátedra, bueno, pues me puedo poner aquí a decir las cosas que a mí se me pegue la gana, ya ustedes podrán ir y decir, ah, esta mujer está loca, o no, pues tiene buenas clases, o ay, a veces, no sé, ¿no? Ya ustedes podrán decir lo que sea, pero a mí nadie me calla, a mí me permiten que bajo mis principios, bajo mis ideas, bajo mis valores, yo los eduque a ustedes en esta materia, ¿no? Ustedes tienen otra chamba, ya, su chamba es de creerme, de decir, no, a ver, espérate, o hasta qué punto, ¿no? Ir a buscar las fuentes que les recomiendo o no, o, ya esto dependerá de ustedes porque esto es algo de ambas partes, pero así todo, ¿no? En esta cuestión social. Entonces, la invitación a esto es ir ligando justamente el quién y cómo y por qué asumió que vivíamos de la manera en la que vivimos, ¿no? ¿Por qué nosotros repetimos lo que vamos repitiendo? Porque recordemos, nosotros vamos a educar personas. Lo que nosotros les digamos, lo que hagamos, ¿no? Ya sea de todas las diversas formas, desde lo que podemos hacer desde la pedagógico, estamos influyendo directamente en cómo va, qué se va repitiendo y qué no se va repitiendo, o cómo se va repitiendo ciertos momentos de la historia. Habrá cosas que nos superen y que no podremos, pero hay otras que son muy importantes, ¿no? A cada quien nos pegará por diferentes razones, diferentes formas, ¿no? Nos afectará de formas distintas, habrá temas que nos sean más sensibles que otros, pero la idea es justamente tener la capacidad de reconocer, ¿no? Desde, en este espacio, desde lo pedagógico, cómo todas estas fuerzas afectan a pues nosotros desde la pedagogía y a las personas con las que vamos a trabajar desde la pedagogía, ¿no? Em, y cómo nosotros justamente nos vamos a plantear ante esto, de qué lado de la historia vamos a estar. Y ese lado de la historia, pues solamente podemos, ¿no? Asumirlo personalmente, pues nosotros como individuos. Aquí no se trata de decir esto está bien y esto está mal, sino de plantearnos preguntas, ¿no? ¿Y cómo sé que estoy tomando la decisión correcta? ¿En qué me estoy basando? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo llegué a esta conclusión? ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿No? ¿Por qué estoy haciendo esto de esta manera? Y el hacernos esas preguntas, pues, sobre temas que a nosotros pues, nos generen esas inquietudes, la idea es poder hacer del esfuerzo educativo, pues, estos espacios, ¿no? De confrontación. Si bien todos los sistemas educativos tienen que ver muy ligada e íntimamente con el sistema económico y político, ¿no? También la educación es esa posibilidad, ¿no? De hacer la reflexión, de hacer ese cambio. Y también tenemos que asumir que esa reflexión, ese cambio puede ir en contra de lo que nosotros estamos tratando de enseñar, ¿no? Porque precisamente lo crítico y la reflexión, pues es hacer que cada una de las personas se pueda dar ley a sí misma, ¿no? En este sentido, justamente hablando de las leyes, más que pensar en cuestión de derechos, ¿no? Pensemos cómo nos reglamentamos a nosotros mismos. Como que eso es la autonomía, ¿no? Darnos ley a nosotros mismos. ¿Cómo hacemos de estas leyes que están ahí algo con lo que yo me sienta cómodo? Ese es el ideal, ¿no? Vivir en una sociedad, justamente esto que decía Pamela, ¿no? De esto de pues, perteneces a una comunidad. Bueno, ¿cómo hacer que las leyes de una comunidad sean compatibles conmigo? Pues una, conociendo las leyes de la comunidad, y dos, tratando justamente de cambiar con las que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Esto solo se logra, pues bueno, desde nuestras posibilidades, pero desde, en este sentido, ¿no? Lo que decía Pam, desde el conocimiento. No el conocimiento en términos de tener información, sino el conocimiento en términos de reflexión, ¿no? En términos de toma de decisiones. Claro que para eso necesitamos información, pero la información así solita no va a ser mucho, ¿no? Entonces, pensemos, o bueno, parte del ejercicio es que piensen en esto. Toda la unidad 3 va a ser sobre cómo pues, se ejecutan en términos reales, ¿no? Estas cuestiones de, pues en este caso de los derechos humanos, de la igualdad, que son cosas que repetimos y repetimos y que ponemos pocas veces en duda, y que yo digo, bueno, ¿y por qué no ser más honestos y decir, pues sí, hay ricos y pobres y siempre vas a ser tú pobre y ya ni modo, te fregaste, naciste pobre, te quedas pobre?
no funcionaría el sistema de la misma manera, ¿no? Si nos dicen eso, pues yo digo, "Ay, voy a hacer pobreza, trabajo menos, güey, ¿no? O sea, ya para que me esfuerzo, yo hago lo mínimo necesario. No funcionaría el sistema, ¿no? Pero sería menos presión para todos nosotros creyendo que es nuestra responsabilidad individual de sobresalir en un sistema que está hecho para que no pase eso. Entonces, no están, ¿no? Luego, estos escenarios medio catastróficos nos ponen al menos a mí me ayudan a poner las cosas en perspectivas. Bueno, ¿qué pasa si se dijera abiertamente esto? Pues lo que pasa en Gaza, ¿no? Abiertamente el gobierno israelí está diciendo vamos a matar a todos los palestinos porque queremos esa tierra. ¿Y cómo como humanos nos posicionamos ante eso? ¿No? Porque la guerra, la cárcel, por supuesto que la cárcel de Dinamarca es una cosa hermosa, que es el mínimo de lo que ellos consideran, son tres pelados, vamos a una cárcel en El Salvador, en México, ¿no? En Colombia, en Venezuela. Además de que están saturadas, la idea de humano es una cosa completamente diferente. Hay humanos que no merecen cosas, lo mínimo digno, ¿no? Y nosotros vivimos en una sociedad así. ¿Nos sentimos compatibles con eso? ¿O hacemos como que no, porque no nos queremos incómodos? Y esto se pone mucho más complicado, ¿no? No nada más es como, ay, sí, es muy terrible. No, bueno, ¿por qué podemos vivir tantos mexicanos tan cómodamente sabiendo, ¿no? Lo complicado que está para un gran porcentaje de la población. ¿Por qué en otras periferias no sucede de esa manera? Y bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Pero me parece que es un ejercicio importante ponernos a pensar en eso sin encontrar culpables malos, ¿no? Y decir, ah, ellos son los malos y ya, pues, ya los descubrimos. Bueno, y, ¿no? Ellos van a seguir haciendo las cosas que pueden mientras pueden. En ese sentido, pues también nosotros, esta palabra, ¿no? Que de repente se puso muy de moda, empoderarnos, pues empoderarnos es empezar a ejercer el poder, ¿no? ¿Desde dónde? Desde donde podemos. Y de repente nos damos cuenta, pues que ni tanto poder tenemos, que ni tantos derechos tenemos, ¿qué tal? Y ahí es cuando, pues, las cosas tendrían que empezar a cambiar. No sé si tengan algún comentario de esto que estamos platicando. Ahorita vamos con lo de la plataforma para cerrar esto. No sé si hay algún comentario final, ¿no? La próxima clase vamos a ver ya con profundidad esto de la equidad y la igualdad, por qué, ¿no? ¿Dónde están las diferencias? ¿Cuál es lo complicado del uso de las palabras? Para la próxima clase, ojalá pues hayan podido reflexionar sobre esto para platicar. ¿No hay comentarios sobre esto? Excelente. Vamos entonces a la cuestión de la plataforma. Decía Alonso el lugar de cuáles van en cuál. Alonso, cuéntanos, ¿en cuál te está costando o te costó trabajo o cómo está la onda? Me parece, a ver, tú dime, antes de que yo diga nada. Es que yo me estoy guiando por un archivo que estaba creo que en el foro. Y ahí mencionaba el orden. Sí, Y según esto, por ejemplo, el último que era el del ensayo, dice aquí que se mete en vez del de ideología y realidad y pensamiento. Y en la que dice Padlet, dice que se pone en lugar de el de ideología y realidad. sí, pero no coinciden. No, porque bueno, yo mandé esos y me puso que los había puesto mal. A ver, porque esto es de la unidad 2, sí, ¿verdad? Sí, La actividad 1 de Moodle es educación e ideología. En ese tenían que subir. Es un foro, ¿sí? No, sí, es un foro de educación e ideología
Y ahí en Classroom también había un foro, ¿sí? En la unidad 2. ¿Qué es ideología? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, Ok. Luego está la actividad 2 de la unidad 2 en Moodle, que es... mm, El mapa ay, a mental. ver. No. Mapa mental, claro, claro. En la unidad 2, ay, es que ya vi, no, no concordaban un par, ¿verdad? Por eso las cambié. A ver, vamos a ver la tabla de entregas. La tabla de entregas, ¿dónde la viste, Alonso? ¿Con cuál estás trabajando? ¿Con la que mandé al grupo o la que estaba es en la uno que dice plan plataforma? de trabajo, pero en esa sí viene, o sea, por ejemplo, dice el mapa mental es en Ajá. lugar de ideología y educación. Sí. A ver, es que en Moodle no existe la unidad cero, yo creé la educación cero, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla me, para que veamos esto. A ver, aquí está. ¿Ya la ven? Sí, ¿Este es el mismo que tú tienes? ¿Este es el que todos tienen? ¿Tienen acceso a este? se ve diferente, pero sí tiene los mismos temas. Ok. ¿Qué se ve diferente? ¿La presentación? El formato, sí, el que yo tengo se ve, bueno, empieza con lo que dice todo esto de Facultad de Filosofía, Laboratorio de Sociopedagogía y Desarrollo. Ok, 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 ok. A ver, dime si Maestra, ¿podría coincide. poner en la pantalla la parte de unidad 3 y 4? Sí, unidad 3 y 4. Aquí está. Gracias. ¿Está igual, Alonso, el tuyo? ¿De qué parte? ¿Dónde está aquí la cosa en la 2? A ver, le voy a cambiar tantito, de 2 segundos, aquí. A ver, en la unidad 2, en Moodle, Ya mandé una imagen de cómo se ve el mío. a ver, excelente. Ah, mira, sí, no. No, Alonso, eso fue yo tuve que cambiar unas cosas y la cambié. Esto es lo que estaba en el programa, ¿va? Sí, yo la tengo así como el compañero, maestra. Sí, Sí, ese es el que no, estaba en el programa. Es que creo que todos se confundieron porque recuerdo que mandó uno que dijo que estaba modificado. sí, este es el que yo tengo, el modificado, lo mandé al grupo de WhatsApp, porque me equivoqué con una cosa de los foros y no coincidían los foros. Y eso Es que yo tampoco es, antes no estaba miren, en el grupo, ensayo maestra. foro. Yo creo Ok, que por eso no lo ahorita veo. les mando el bueno, porque este que tengo tampoco es el bueno, porque se supone que ya había arreglado esto para que coincidieran todos los foros con los foros y no hubiera problema en la carga. Eso es lo que pasó. A ver, ¿qué les parece? Yo estaba pensando, ¿les haría más fácil subir las actividades solamente a Classroom? ¿Tú cómo ves, Alonso? ¿Crees que te facilitaría eso? Me gusta más Moodle. ¿Prefieres Moodle? Pero bueno, pero si se le facilita, pues me sigo con Claro. Es que no eres el único que me ha mandado actividades mal, bueno, que no coinciden. Entonces estaba pensando que pues, no sé si les sea más fácil cargar la actividad donde la vieron, ¿no? Para no hacer el cruce de plataformas. O que la tercera opción era subir ustedes sus actividades, nada más bien marcada qué actividades de qué,
para que yo tenga el control sobre qué subieron cada quien. Porque ya había pasado, pero yo ya te había revisado en otra actividad, ¿cierto, Alonso? Que te dije no pasa nada porque ya la revisé no sé dónde. Ajá, sí. Ajá. Y ahora Maestra, para ti, sí. podría ser que, por ejemplo, para que no nos pase eso, ve que normalmente cuando cargamos la actividad le ponemos así como 2.1 o 3.1, pero en este caso no coincide. Pero en su cuadro que tiene usted aquí, sí viene el título, por ejemplo, movilidad social, cosas así. Entonces, funcionaría si le ponemos, por ejemplo, digamos en la unidad 2 ideología, punto, y el apellido, ¿no? En vez de actividad 2.1 así, el título que tiene usted aquí de la unidad 2, por ejemplo, ideología 2, ideología y educación sería 2.2, ideología y realidad, o sea, en vez de ponerle el número de la actividad y la unidad, le ponemos el título que dice ahí y el apellido para que usted sepa qué tarea es, aunque no cargue en el Sí. espacio que coincida. Sí, sí, eso serviría porque lo que yo necesito, o sea, a lo que yo voy con que las carguen en Moodle es que ustedes pues tengan, ¿no? Acceso a la evaluación que están teniendo y poder tener evidencias para el final. Entonces, el punto es que ustedes carguen el número de actividades que tienen que cargar y que se les evalúe el número de actividades que tienen que evaluar. No es tanto que la carguen en el lugar que tiene que ser, ¿no? Por eso la vez pasada te había dicho eso, Alonso. Entonces, eso podría funcionar, Pam, que ustedes pongan claramente en qué actividad es, ¿no? Yo los califico y yo tengo un concentrado aparte. Si No sé pudiera cómo mandar vean. nuevamente el archivo que tiene, porque si yo estoy viendo y yo tampoco lo tengo, porque creo que también entré después al grupo, pero si lo mandan nuevamente, pues ya como la mayoría están, ya lo pueden ver nuevamente y así todos los que lo hemos tenido o los que lo han subido, pues donde no va, y ya a los como somos pocos, les ponemos ahí que para mandar la actividad le pongan el título que viene ahí y su apellido, bueno, y su nombre con apellidos, ¿no? En el nombre del archivo, para que usted Sí, cuando lo vea sepa de qué actividad es. sí, me parece perfecto. Voy a mandarles la tabla nuevamente y voy a quitar el programa. Bueno, voy a dejar el programa y agregar la tabla de entregas a la plataforma para cualquier cosa y hagamos eso que dice Pam. Em, ahorita te califico igual, Alonso, nada más asegúrate tú, bueno, o sea, te califico no igual, sino la actividad así como la subiste. Asegúrense ustedes háganme a mi favor de tener justo, ¿no? Como qué actividades subieron, ¿verdad? Para evitar cualquier situación al final. Yo voy a hacer un concentrado que de todas formas les voy a mandar para que ustedes lo tengan. Y ahorita voy a cambiar el archivo porque les digo que yo lo había arreglado y no está arreglado. También le Por eso de podríamos los mandar un foros. mensajito a la plataforma maestra avisándole qué actividad subimos. Sí, o si quieren, si pueden también, súbanlas a los dos, o sea, pagan la actividad y suben a Classroom y a Moodle. Ah, también me parece bien. Y ya, ¿no? Entonces, cualquier cosa está en las dos plataformas. Yo corrijo el cuadro de entregas y lo comparto por el grupo y ustedes, para asegurarse que no pase nada, súbanla a las dos. ¿Les parece? Sí, Sí, maestra. Maestra. Va. Y entonces seguimos trabajando con las dos plataformas. Yo arreglo el cuadro, se los comparto y cualquier cosa solamente les pediría eso, ¿no? Que ustedes tengan sus actividades, supongo que las guardan y demás, para cualquier cosa que hubiera al final, no, sí, sí la entregué, no, y ya, quede. ¿Sí? sí, Sí, Va, Sí, maestra. maestra. excelente. Va, perfecto. Pues entonces nos vemos la próxima semana. Vamos a hablar, les digo, de esto de equidad e igualdad, si pueden irlo pensando, leyendo, ya subí el artículo que correspondía porque había dos de movilidad social, pero uno no era, para que lo revisen si pueden. Y
pues vayan, ¿no? Ustedes pensando justamente en esto para que la próxima sesión lo discutamos. Entonces, pues bueno, nos vemos la próxima semana, que estén muy bien y qué gusto verles por acá. Gracias, Maestra, ¿me maestra. da un minuto al terminar, por favor? Chao. Sí, claro. Igualmente, maestra, muchas gracias. A Buenas ustedes noches, que hasta estén muy luego. bien. Buenas noches. Chao. Buenas noches.